Capítulo 42. Esfuerzo versus talento. Muy bien, enséñame cuánto puedes soportar, demonio basura. Fried levantó su espada solo para que ésta chocara contra el Devil Breaker de Issei. Más específicamente, con un escudo hecho de electricidad que se desplegó del guantelete. Confuso por la magia que se interpuso, sacó su revólver del interior de su gabardina, y lo levantó directo al rostro del castaño. Sin tener tiempo para apretar el gatillo, el brazo disponible del castaño había tomado su espada, y la bajó rápidamente con la intención de partir por la mitad al peliplateado, quien rápidamente retrocedió esquivando el corte a duras penas. Fried y Kiba fueron sorprendidos por la fuerza que demostró el castaño, logrando mover esa enorme espada con un solo brazo, y más al ver cómo el suelo fue destrozado, cuando la espada tocó el suelo, generando que el suelo se sacudiera. Kiba inmediatamente lo comparó con la fuerza de un golpe de conejo, y no pudo evitar que un sudor frío bajara por su espalda. Incluso él no podía generar un golpe así de fuerte con tanta facilidad. Para Issei, entrenar con esa espada de 25 kilos todos los días, apenas se podría decir que notaba el peso de su arma. Si atacas con la intención de matar, significa que tienes prisa por terminar la pelea. Fried habló mientras y aunque sonreía, su rostro mostraba preocupación. Con una gota de sudor frío bajando por su sien, Fried jamás se había imaginado tal fuerza de parte del demonio. Issei no respondió, al menos no con palabras, y en cambio, su respuesta llegó en forma de espada. Girando su espada como un tornado de izquierda a derecha, Issei cambiaba la espada de mano a mano sin dejar de girarla, mientras se acercaba a Fried rápidamente, quien solo pudo esquivar gracias a la velocidad que le proporcionó su Excalibur, retrocediendo algunos metros atrás. Issei abrió de forma casi imperceptible los ojos en sorpresa por la velocidad que había demostrado Fried, quien era un humano común y corriente, pero no le dio importancia y atacó de inmediato. Si podía verlo, podía pelear sin ningún problema. Strike. Issei dijo en voz baja más para sí mismo que para los presentes. Antes que el castaño redujera la distancia que había entre ellos, en menos de un segundo con su espada lista para cortar a Fried, el exorcista reaccionó y bloqueó con su espada el ataque entrante, apretando los dientes por la fuerza detrás del ataque que lo obligó a retroceder. Con la gota gorda, Fried entendió que no podía tomarse a la ligera al demonio. Ignoraba cómo se había vuelto tan fuerte en un período de tiempo tan pequeño, y simplemente decidió ponerse serio. Issei notó esto, y decidió ser él quien hiciera las bromas ahora. Vamos, solo estaba calentando. No me digas que estabas luchando en serio. Apenas dará inicio la verdadera pelea. Incrustando su espada en el suelo, empezó a acelerar el motor de su esta. La hoja de la espada fue devorada por las llamas, y rápidamente se volvió de un ligero rojo por el aura de su espada, que era quemada. No creas que tu pedazo de chatarra va a derrotar mi hermosa Excalibur. La respuesta del exorcista sorprendió a Issei de forma poco agradable. A palabras de Seiya, la brecha entre su espada y una Excalibur, era algo que no podía ser salvada por un poco de habilidad, en especial si el portador era alguien formidable. Si en realidad era una Excalibur, tendría que ponerse serio. Fried. Aún no te acostumbras a usar la espada sagrada, ¿verdad? Otra presencia ajena a la pelea se hizo presente desde el edificio cercano, que no fue detectada hasta que él mismo se dio a conocer, y esto mismo inquietó al castaño que no logró saber sobre su presencia. Saliendo del interior oscuro del edificio, un hombre mayor con túnicas sacerdotales, cabello cenizo y una expresión amigable, hablaba con una voz áspera, mientras camina relajado al exterior. «Oh anciano Balba». Fried también parecía sorprendido por la aparición del sacerdote, desviando su mirada para ver al recién llegado. «¿Qué has dicho?» Kiba, quien se mantuvo al margen y sorprendido durante todo este breve enfrentamiento, inmediatamente mostró un rostro de pura rabia desmesurada, cuando escuchó el nombre del origen de todas sus pesadillas. Balba Galilei. Cuando el demonio rubio vio con más calma la figura del recién llegado, sus ojos se abrieron como platos, mientras sus pupilas se llenaron con instinto asesino al reconocer a la persona delante suyo. Fried, tu deber es eliminar a los espías de la iglesia. Podemos encargarnos de los demonios de esta ciudad más tarde. Es mejor marcharnos. Fried se mostró decepcionado, pero hizo caso y rápidamente buscó en su gabardina, solo para mostrar una granada. Como usted diga, jefecito. Arrojando la granada a los pies del dúo de demonios, Issei cubrió sus ojos y afinó sus otros sentidos, preparado para reaccionar en caso de que el exorcista tuviera una idea graciosa a la hora de su huida. Yuto reaccionó igual, cubriéndose los ojos, aunque no supo en la dirección o por la que habían escapado.
Al abrir los ojos, el rubio buscó con la mirada a Frid, y sobre todo, a Balba, de quien no encontró rastro. ¿En qué dirección se fueron? Yuuto dio un paso en una dirección, pero el dolor de sus heridas lo hicieron tropezar mientras sujetaba su hombro sangrante. Se fueron en esa dirección, dijo Issei apuntando a un sendero de tierra en la dirección contraria por la que Kiba había caminado. ¿Qué? Hay que seguirlo, no podemos dejar que se marchen. Yuuto se puso de pie. Exaltado por lo que dijo el castaño, empezó a caminar con urgencia encorvado por el dolor. Mejor olvídalo, en tu estado te van a matar. Lo mejor es llevarte con Akeno o Rabel para que te curen esa herida. Issei ofreció algo incómodo por la vista lamentable de un Yuuto sangrando y desesperado. Ahora entendía por qué Seiya se molestaba con él cuando se mostraba igual de lamentable. Olvídalo, ayúdame a perseguirlos, con tu fuerza puedes detener a Frid, en lo que yo me encargo del asesino de mis amigos. Después de decir eso, Kiba empezó a caminar por el sendero que había señalado el castaño. Issei solo cruzó los brazos sobre su pecho, y levantó una ceja ante el pedido del rubio. Me niego. No me voy a arriesgar a enfrentar a Frid. Ni siquiera estaba usando la Excalibur en su máximo poder. ¿Qué? Ante la revelación del castaño, Kiba volteó rápidamente, y le envió una mirada de puro enojo a Issei. Cuando se enteró que el exorcista lo había derrotado sin siquiera sacar el máximo provecho a su espada, terminó por herir su orgullo al punto de que quería vomitar sangre. Creo que la casa de mis hermanos está más cerca. Puedo llevarte ahí si tú quieres. Desviando su mirada, no se percató de cómo el rubio mordía su labio inferior al punto que empezó a sangrar. Bien, no necesito tu ayuda. Fueron las únicas palabras que dijo el rubio antes de marcharse sin importar lo mucho que le habló Issei para persuadirlo. Rascando su cabeza, Issei dio una mueca de conflicto por un momento. Después de decidir que no era su problema, Issei comenzó a caminar en otra dirección. Al otro lado de la ciudad, viejo edificio. Después de ir a la fábrica abandonada y dejar sus armas, Issei regresó al viejo edificio. Al entrar en el edificio, Issei abrió los ojos en sorpresa al ver cómo todo el edificio había sido remodelado casi en su totalidad. El piso de madera viejo, manchado y astillado era uno de madera clara, brillante y lisa. Las ventanas rotas, opacas, desiguales y con marcos oxidados, fueron reemplazados por vidrios nuevos, polarizados y marcos nuevos. Las paredes con pintura desgastada, ahora eran cubiertas por una capa de pintura completamente nueva, y aún ligeramente fresca, e incluso el gran y lujoso escritorio de Rabel, ya no resaltaba como un pulgar adolorido. ¡Oh! ¡Bienvenido! Rabel apareció en la vista periférica del castaño, dándole la bienvenida a un Issei que miraba todo el lugar confundido. Sintiendo que se había equivocado de edificio, y casi pudo haber salido de no ser porque Rabel estaba parada a unos metros de él, sonriendo felizmente. ¿Qué sucedió? ¿Por qué ya no es una pocilga? El rostro de Rabel se oscureció por las palabras del castaño, pero no dijo nada al respecto. En cambio, sustituyó su sonrisa por un rostro lleno de orgullo. Gracias a tu trabajo junto al mío de eliminar demonios y completar contratos, mi clan me envió más fondos, y fueron más que suficientes para reemplazar todo lo dañado. Incluso ahora tenemos un segundo piso. Con un tono de orgullo y suficiencia, Rabel se balanceaba de adelante hacia atrás, esperando alguna reacción del castaño que todavía miraba todo el lugar con asombro. Espera, espera. El castaño tomó su cabeza con fuerza, y comenzó a negar como si no terminara de comprender algo. ¿En qué momento sucedió? Apenas esta mañana era una pocilga, ¿cómo es que arreglaste todo este lugar en unas horas? La incredulidad era parte del rostro del castaño, mientras su boca se abría y cerraba como la de un pescado fuera del agua. Deja de decir que el lugar era una pocilga. ¿Sabes lo mucho que gasté en este lugar? Rabel ya no soportó más, y reprendió a su sirviente mientras lo amenazaba con un dedo acusador que apuntaba directo al pecho del castaño. Issei se sintió intimidado y solo retrocedió con las manos levantadas. Sigo diciendo que te estafaron. El castaño habló, sus ojos desviaron a una esquina de la habitación. ¿Qué has dicho? Preguntó ella, con una sonrisa que no era sonrisa en su rostro. Acercándose más a Issei, y comenzar a dar pequeños toques en el pecho del castaño por la irreverencia de su sirviente. Digo que está bien, no lo volveré a decir. Es solo que estoy sorprendido, eso es todo. Moviendo sus manos lentamente, el cazador de demonios intentaba tranquilizar a Rabel, quien retrocedió un paso, alejándose del castaño antes de dar un resoplido. Tampoco es tan sorprendente. Viviste en mi mansión durante unos días, y viste qué tan grande es. ¿En verdad crees que remodelar un pequeño edificio es algo difícil?
Ella explicó, con sus brazos cruzados bajo sus pechos, acompañados de un resoplido, que fue el final de su explicación. Issei no supo cómo refutar su explicación, y solo abrió su boca pero no produjo ningún ruido. ¿Y bien? La joven Fénix preguntó, deseando saber la opinión de su sirviente. Mirando de reojo a su caballero, Issei casi preguntó a qué se refería, pero Rabel volvió a hablar. Dime, ¿qué te parece? Exigiendo una respuesta con su mirada, Rabel esperaba la respuesta de su sirviente. El lugar se ve increíble, y realmente acogedor. El castaño dio una mirada más al lugar, antes de responder, escogiendo con cuidado sus palabras, no queriendo enojar a su rey. Rabel, satisfecha por las palabras de su siervo, volvió su cuerpo al castaño y sonrió en satisfacción. Esto. Pues. Llevando su mano a su cuello, comenzó a masajearlo, sintiendo el estrés acumulándose. Issei no sabía cómo expresar su opinión sin incurrir en la furia de su ama. Viendo la indecisión de su siervo para hablar, Rabel entrecerró sus ojos, sospechando que diría algo con respecto al lugar. ¿Qué sucede? Preguntó la rubia con un tono plano, incitando al castaño a hablar. ¿Eh? Devolviendo la atención a su rey, Issei ladeó ligeramente su cabeza, no seguro de haber escuchado bien. Vamos, dilo de una vez. Esta vez, la expresión de la joven demonio se volvió a una de fastidio por la espera, de lo que ya sospechaba que era una queja. No es nada. Solo me preguntaba, ¿no hay mucho espacio? Incluso si otras 4 personas vivieran aquí, tendrían una habitación aún más grande que el departamento que Rías me dio. Desviando la mirada al techo, el castaño comenzó a rascarse la nuca, intentando restarle importancia a sus palabras, y hacerlas pasar por un pensamiento pasajero. Pero a su vez enviando las rápidas miradas a Rabel para confirmar su estado de ánimo y juzgar si debía huir, ahora que tenía tiempo, en el caso que sus palabras la hubieran hecho enojar. Oh. Al contrario de lo que pensó Issei y Rabel, el comentario del caballero no fue del todo errado, y era una duda muy bien infundada. Rabel no tenía posibles candidatos para unir a su nobleza, y no veía que fuera a aparecer uno pronto. A pesar que en el inframundo era bien conocido el nombre Fénix, Rabel quería unir a su clan miembros con habilidades espectaculares y poco comunes, como podrían ser portadores de Secret Gear, y en el inframundo era algo que no encontraría. Y en cambio, demonios que buscan las lágrimas de su clan, sería lo único que encontraría, justo como las polillas que buscan la luz. ¿Y qué es lo que propones? Dijo la rubia después de considerar las palabras de su caballero. Su expresión era más relajada al compararla de cuando Issei se mostraba inseguro de expresar su opinión. Pues. En realidad, tampoco es como si lo hubiera pensado. Solo tuve esa impresión al ver el lugar. Si solo vamos a estar nosotros, solos podríamos ocupar la planta de abajo en algo, y usarla de arriba como nuestras habitaciones. Ambos demonios se llevaron la mano a la barbilla, y miraron el lugar pensando en la propuesta del castaño. A las afueras de la ciudad, más tarde esa misma noche. 2 lanzas de luz bajaron del cielo con una velocidad vertiginosa, explotando cerca de una exorcista de coletas. Lanzada a volar unos metros, aún aturdida por la fuerza de la explosión, golpeó el suelo. Su traje de exorcista estaba rasgado y quemado en su espalda, a causa de la explosión. Su piel antes blanca y tersa, ahora estaba cubierta de rasguños y ligeros cortes. Esto no le importó a la exorcista, y se puso de pie en el momento que volvió a sus sentidos, justo para ver una enorme sombra volar sobre ella. Chasqueando su lengua audiblemente sus ojos miraron hacia atrás, cuando escuchó que alguien acababa de llegar. «Yahoo, te encontré», exclamó el exorcista renegado, como era costumbre con su tono de voz que iba entre un tono chillón y un tono grave. «Te las arreglaste para escapar antes, pero te separaste de tu compañera, lindura». Irina rápidamente encaró a su perseguidor. Su colgante con cruz rebotó sobre su pecho, con un suave e imperceptible tintinear cuando llevó su mano a la vinta en uno de sus brazos, para transformarla en un látigo con el cual atacó al exorcista. Con una distancia considerable entre ambos, el exorcista esquivó el predecible ataque, e inmediatamente usó la velocidad de su espada para hacer un corte sobre el hombro de la castaña. Sosteniendo su hombro, giró sobre sus talones para intentar correr, solo para encontrar al exorcista obstruyendo su camino. Excalibur Mimik-chan, esa espada siempre me ha gustado. Entrecerrando sus ojos, miró con malicia a la chica castaña, antes de saltar hacia ella nuevamente, y velozmente volvió a la carga, cortando a la castaña en su vientre, solo para volver a repetir el proceso, pero esta vez, cortando su pecho en diagonal y seguir sin detenerse.
Únicamente se limitó a hacer cortes superficiales, evitando todos los puntos vitales para hacerla sufrir lo más posible, y ese mismo sufrimiento la había hecho soltar su espada. Cuando el traje de la exorcista no era más que un retazo de tela, y ver cómo los dos montículos se sacudían sin control cada vez que cortaba a la chica, decidió que era hora de divertirse de otra forma. Mirando a través de sus brazos con los cuales intentaba cubrirse de la lluvia de cortes, solo pudo discernir una mano que se acercaba y la tomaba del cuello, antes de sentir como su cuerpo era estrellado contra un árbol a la misma velocidad con la que los cortes la cortaban, casi vomitando sangre de no ser por la mano que la retuvo contra el árbol. «Suéltame, infiel», exigió la castaña. Abriendo con dificultad sus ojos, miró a su atacante con el asco y dolor mezclado en su rostro, incapaz de mostrar resistencia. «¿Qué haré contigo?». El exorcista renegado ignoró las exigencias de la castaña, con esos ojos rojos que antes estaban llenos de malicia. Ahora estaban llenos de perversión. «Es suficiente». Antes que el exorcista pudiera mover un dedo, una voz proveniente del cielo lo detuvo, atrayendo la atención de un sonriente Fried. Mirando al cielo, Fried miró a un ángel caído de 5 pares de alas. «Solo atrápala». Con tono de voz digno y noble, el rostro sonriente del caído, divertido por el espectáculo, rechazaba ese mismo tono de voz. «Puede ser de utilidad. Aunque sea insignificante su posición en la iglesia». Al día siguiente, después de clases. «Basta, lo estás haciendo mal». Jin interrumpió a su discípulo, que golpeaba un saco de arena. «¿En qué parte?», preguntó el castaño, deteniéndose. Miró con la ceja levantada a su maestro, con su pecho subiendo y bajando por la falta de aire. «No controlas tu respiración», dijo el caucásico, ganándose una mirada perpleja de Issei. «Deja explicarme», interrumpió al castaño, que estuvo a punto de abrir su boca para preguntar a qué se refería. «Cuando golpeas, no estás respirando, y tu golpe no tiene poder». «¿En serio?», preguntó el castaño, incrédulo por el consejo tan simple. Había entrenado con él por más de un mes, y había aprendido mucho. Pero que solo el respirar mal estaba quitando fuerza a sus golpes, le hacía levantar una ceja. «¿Qué sucede?», respondió Jin con otra pregunta, con tono serio. Cruzó los brazos, esperando una respuesta de su pupilo. «Es que, no me parece que controlar mi respiración sea importante». El castaño hizo una mueca de escepticismo. ¿Eso crees? En ese caso, sígueme». Jin pensó unos segundos si debía explicarle la importancia de respirar, pero decidió que mostrarle sería la manera más fácil y rápida en la que comprendería el joven. Saliendo del edificio, lo llevó a un lado de este, antes de tomar un tabique del suelo. Y arrojándoselo al chico castaño que lo seguía. «¿Eh? ¿Qué hago con esto?», preguntó Issei, confundido por el tabique en sus manos. «Quiero que lo rompas», dijo el caucásico más como una exigencia que una petición. ¿Qué? Fue lo más inteligente que pudo decir en ese momento. Claro que podía, su fuerza como demonio incluso le permitiría aplastar un trozo de metal si usaba una parte considerable de su fuerza, pero ahora mismo se estaba haciendo pasar como humano, y aplastar un tabique sin esfuerzo alguno, no era algo que una persona normal pudiera hacer sin más. «Perdón, pero creo que es imposible hacer algo así», Issei dijo después de mirar el tabique en sus manos después de unos segundos. «¿Eso crees?», fue lo único que dijo Jin antes de tomar otro tabique del suelo. Dando una profunda respiración, su piel se tensó y las venas de Jin se inflaron por la sangre que empezó a fluir rápidamente, sobresaliendo de su brazo. Con las puntas de sus dedos, apretó el ladrillo que se rompió y desmoronó, no muy distinto de una galleta, en el tiempo de una sola respiración. Los ojos de Issei se abrieron como huevos fritos, y su mandíbula cayó a suelo ante el espectáculo frente a él. La presión que puedes aplicar con una mano, es suficiente para romper el brazo de una persona sin mayores dificultades. Jin expresó, actuando sin mucho interés por el polvo del ladrillo en su mano o por el rostro, de pura estupefacción de su discípulo. ¿Ahora entiendes la importancia de la respiración?, preguntó Jin. Issei simplemente comenzó a sentir aún con su boca abierta, viendo cómo su maestro volvía al interior del edificio. En ese momento, mirando la espalda del afroamericano, un pensamiento cruzó por su cabeza. Si una persona normal podía usar tanta fuerza, ¿cuánta fuerza podría usar el que era un demonio? «Vuelve a tu entrenamiento», fue lo último que dijo Jin antes de salir de la vista del castaño, quien miró el tabique en sus manos. Issei no perdió tiempo y siguió entrenando con más fervor.
antes que lo notara, y con pensamientos de seguir con su entrenamiento en la vieja fábrica, sin reprimirse la clase, ya había terminado y afuera lo estaba esperando una pequeña rubia que conocía bien. Con un rostro de preocupación, Rabel miraba la calle, esperando a su caballero. El sonido de pisadas atrajo su vista al frente, para ver al castaño que se acercaba a ella. «¿Rabel? ¿Sucedió algo?», Issei preguntó. Fue un mal presagio al ver el que Rabel había ido a buscarlo. El rostro serio y pensativo de una Rabel que solía ser enérgica, solo agravó ese pensamiento. «Volvamos al edificio. Ahí te explicaré», fueron las únicas palabras que dijo Rabel. Cuando estuvieron en el edificio ahora remodelado, la rubia se sentó en su escritorio. Su rostro, que mostraba que estaba en un dilema, le enviaba miradas a Issei, que la observaba expectante por lo que diría. Al parecer Kiba ha estado desaparecido durante algunos días, como habrás notado. No ha asistido a la escuela, y mucho menos al club de lo oculto. Rabel se recargó sobre su silla, mientras veía a su sirviente. No he notado su ausencia. Tampoco es como si lo estuviera cuidando. Pero, apenas ayer lo vi en un edificio abandonado fuera de la ciudad, declaró el castaño sin mucho interés o preocupación alguna por el rubio de Gremory. ¿De verdad? Rabel se levantó de su silla, sorprendida de lo dicho por su caballero. Sí, estaba luchando contra el exorcista renegado. Issei explicó los sucesos del día de ayer, y una ceja levantada por el exabrupto de Rabel. Un exorcista renegado, dijo Rabel para sí misma, tratando de pensar en algo mientras mordía su uña, y comenzaba a caminar de un lado a otro, como alivio para su inquietud. Sí, es él quien estuvo asesinando a todos los enviados por la iglesia. Después de que lo ayudé, fue tras el exorcista que se escapó. Pensando que Rabel desconocía quién era el responsable de los asesinatos de los enviados por la iglesia, decidió explicar. También el grupo de Souna encontró a una de las exorcistas heridas, y fueron emboscadas por el exorcista hace unos minutos. Al escuchar a su caballero, el rostro de Rabel mostró preocupación. Souna me pidió que estuvieras bajo mi ojo, y tuviéramos cuidado por cualquier cosa que fuera a suceder. ¿Cómo se encuentra Souna Kaicho? Issei preguntó, preocupado por una de las pocas personas que mostraron simpatía por su situación. Ella se encuentra bien, pero al parecer tu amiga de la infancia estaba muy herida. El anciano que estaba con el exorcista renegado, dijo que su misión era matar a las exorcistas. Ahora más tranquilo al saber que Souna estaba bien, explicó. Aunque era cierto que Irina era su amiga de la infancia, tampoco había tenido una gran relación con ella. Pues eran sus hermanos con los que más solía jugar de niños, y la última vez que la había visto, no tuvo una buena primera impresión. Tomándose unos segundos para pensar, volvió a hablar el castaño. ¿Saben dónde está la exorcista peli azul? Me refiero a esa chica. Shenovia, si no mal recuerdo. Sabiendo que las exorcistas eran su objetivo, Issei pensó que solo tenían que tender una emboscada al exorcista renegado, y muchos problemas se solucionarían. No hay rastros de ella. No se sabe si está bien o no. Tu amiga dijo que ella había escapado, pero no se sabe nada más. Rebel explicó, sus ojos estaban puestos en el castaño, que miraron hacia el infinito de un segundo a otro después de que algo atrajera su atención. ¿Qué sucede? El desconcierto de Rabel no pasó desapercibido, e Issei preguntó algo, confuso por el comportamiento raro de Rabel. Alguien está haciendo magia, pero es muy grande. Puedo sentir un aura sagrada desbordante. Rabel salió rápido del edificio, siendo seguida de Issei, quien miró en la dirección de la academia. Aunque era invisible para el ojo y cualquier sentido humano, para los demonios era totalmente distinto y podía verse partículas, junto a una luz amarilla que rodeaba la academia. Unos segundos más pasaron en los que Rabel e Issei intentaron concentrarse para intentar percibir qué estaba sucediendo, antes de que una barrera en forma de cúpula comenzara a materializarse, conteniendo el aura de la academia. La barrera mágica brilló por unos segundos con pequeños destellos de luz, antes de volverse completamente transparente, y hacer que la academia y sus alrededores se vieran normal. Aunque si esforzabas la vista, podía verse la barrera por los rayos del sol. Es obvio que algo malo está sucediendo. Vamos allá, dijo Rabel con tono firme y mirada decidida puesta en el castaño, quien estaba viendo en dirección de la academia, antes de mirar rápidamente a su rey, buscando alguna señal o indicio de que hubiera escuchado mal. ¿Sabes lo que estás diciendo? Preguntó el castaño a su ama, listo para intentar disuadir a Rabel. Girando hacia Rabel, empezó a mover sus manos en señal de que se tranquilizara y pensara bien las cosas. Por lo que dijeron las exorcistas, el líder de los ángeles caídos está involucrado.
Aunque puedas curarte de cualquier herida, esta vez no aparecerás en una habitación donde descanses como en los juegos de clasificación. La expresión seria de Ravel fue reemplazada por una de preocupación, mordiendo su labio inferior. Sus ojos se desviaron por un segundo. Al parecer, había recordado su pelea con la sacerdotisa del rayo, pero rápidamente su expresión volvía a una de seriedad. Mi deber como hija del clan Fénix, es cuidar esta ciudad. Y si el líder de los ángeles está involucrado, van a necesitar toda la ayuda que sea posible. Ravel dijo decidida, sus acciones parecía que solo eran impulsadas por el orgullo de su clan. Aún Issei también diría que intentaba probar algo. En realidad, tus territorios son solo las afueras de la ciudad, y tampoco nos han enviado un mensaje pidiendo nuestra ayuda, ¿o sí? El castaño volvió a intentar disuadir a Ravel, intentando no involucrarse en algo claramente peligroso y problemático. La mirada de Ravel no vaciló esta vez, y en cambio, parecía un poco más decidida, no dejando espacio a una discusión, y parecía que terminaría en ir con Osiel a la academia. Maldición, bien. Vamos a ayudar. Los ojos de Ravel casi brillaron por la respuesta de Issei, aunque no tuvo oportunidad de decir nada cuando Issei volvió a hablar. Pero hay una condición. En cuanto decida que es peligroso nos marchamos, sin preguntas o quejas. ¿Entendido? Ahora fue Issei quien habló, sin dejar opción a discusiones. Muy bien. Las simples palabras tras unos segundos de consideración, casi lo hicieron suspirar. Issei solo asintió en confirmación y comenzó a caminar en dirección de la fábrica abandonada. ¿Eh? Issei, ¿a dónde vas? La academia está en esa dirección. Confundida, Ravel ladeó su cabeza no comprendiendo por qué su caballero se dirigía en otra dirección completamente diferente. No pensarás que voy a ir a ese lugar sin un arma, ¿verdad? Issei miró sobre su hombro antes de preguntar a Ravel con una ceja levantada antes de volver a caminar. Aunque confundida, no dijo nada y siguió a Issei sin decirle una palabra. Entre callejones y edificios aún más viejos y solitarios que en el que habían estado viviendo todo este tiempo, Issei se manejó por este camino como en la palma de su mano, hasta llegar a la vieja fábrica. Al pasar los muros y poner un pie en los territorios de la fábrica, Ravel comenzó a sentir un exceso de poder demoníaco como si un demonio vagabundo hubiera estado viviendo ahí. Issei no. No te preocupes. Los demonios que vivían aquí, fueron asesinados hace unos días. Antes que Ravel pudiera preguntar si el lugar era seguro, Issei respondió su pregunta sin dedicarle una mirada a la pequeña demonio. Espérame aquí, debo entrar por algo antes de ir a la academia. Al entrar en el edificio, caminó al banco de trabajo donde dejaba sus armas. Tomando a Red Queen y Blue Rose, junto a su Devil Breaker, seguido de una pequeña inspección, los colocó en su lugar. Con todo listo, dio media vuelta para salir del lugar. Después de dar un paso, se detuvo en seco cuando en su visión periférica entró cierta prenda perteneciente a su maestro. Después de que Issei aceptó en ir a ayudar a la academia, y ayudarme aunque como él había dicho no era nuestra responsabilidad, me hacía sentir más aliviada. Pero inmediatamente me sentí confundida cuando empezó a caminar en otra dirección. Cuando me explicó que necesitaba un arma, recordé que me dijo que no necesitaba que le comprara una, e hizo que me sintiera enojada. Pues en un momento crítico necesitaría una, y ni siquiera sé por qué le hice caso. Algo que estuviera hecho del metal humano no serviría contra lo sobrenatural. Pero no era momento para estar enojada, más tarde lo reprendería. Cuando llegamos a este lugar, inmediatamente me di cuenta que se trataba de la fábrica en la que había estado envuelta en un aura demoníaca, como si un demonio callejero hubiera estado viviendo aquí. Inmediatamente me sentí inquieta, pues a menos se trataría de un demonio de clase alta. Después de que me dijo que el demonio que vivía aquí fue asesinado hace unos días, pude estar más tranquila. Pues en el suelo, los muros y todo el lugar en sí, presentaba rastros de pelea, y pude quedarme más tranquila. Mientras esperaba a Issei aquí afuera, un pensamiento cruzó por mi cabeza. Dijo que los demonios que vivan aquí fueron eliminados hace unos días, pero él estuvo entrenando aquí más de un mes. ¿Cómo es que era eso posible? Antes de poder seguir pensando en ese asunto, vi a Issei. No estaba muy segura de que esa persona delante mío fuera Issei. Con una gabardina azul, una espada enorme en su espalda, y un guante de acero en su brazo derecho, parecía alguien distinto. ¿Ese era mi caballero? Fue mi primer pensamiento. En verdad parecía alguien totalmente diferente, pues incluso el aire a su alrededor era difícil explicar, pero si se tuviera que explicar, era como la sensación que me transmitía mi hermano.
Una sensación de alguien fuerte, pero le faltaba esa aura de desprecio por los demás, y en cambio, tenía un aire de peligro que tenías que evitar en hacer enojar.